decíamos que si esto llegase a suceder, que el domingo es un día obligatorio, que cierran las iglesias, solamente se presenta que adoremos los domingos en este sentido, pues la iglesia adventista tiene el deber de levantar su voz, como lo hizo en la década de 1880, que se introdujo en el Congreso un, un proyecto de ley dominical, y entonces la iglesia en ese tiempo mandó a dos jóvenes, el que más puedo recordar, uno de ellos fue Alonso de Jones, y fue allí a la comisión, comisión de educación, que se derivó del Congreso para estudiar el caso, y entonces la ley no pasó. Asimismo, si llegase a suceder en nuestros días, ¿qué sucederá? Igual la iglesia debe levantar su voz. Sabemos que aunque la iglesia levante la voz, eso seguirá su curso, porque estamos viviendo los fines de los siglos y el diablo tratará de perseguir al pueblo de Dios. Eso es una realidad ineludible que conoce todo adventista. Sin embargo, debemos reconocer también que no siempre los líderes levantan la voz. Eh, por ejemplo, en el caso de Israel, los líderes se pusieron contra Jesús, se pusieron contra los apóstoles. También puede suceder en el futuro, quizás no todos los líderes, es posible que algunos líderes, por temor a la posición, por presión del Estado, hagan silencio algunas cosas. No puedo mencionar nombres porque todavía no lo he visto, pero igual puede suceder. Sucedió en el pasado, puede suceder en el futuro. ¿Qué es lo importante? Que tú como miembro de iglesia y yo como miembro de iglesia, no importa en el lugar donde estemos, sea arriba o abajo, podamos defender la verdad. Amén. Siempre ha sido objeto de Satanás atacar la verdad en este sentido. Así que, una vez más, vuelvo y reitero, eh, creo que las iglesias eh, deben tener su libertad para congregarse. Y no me refiero a la tecnología, me refiero en este caso a ir a los templos, puesto que la iglesia está cumpliendo con la parte civil, con los protocolos. Entonces, la parte civil debe permitir que la iglesia adore de una manera tranquila a Dios. Amén. En lo adelante vamos a trabajar lo que tiene que ver con temas de la tecnología y, y su función en el tiempo del fin en cuanto a la caída espiritual del pueblo de Dios, de cómo su iglesia ha de caer en apostasía, y la tecnología tiene mucho que ver con esto. Así que es un tema que viene de meditación, bastante para meditar, porque realmente hemos estado tratando de abrazar bastante lo que tiene que ver con la tecnología y estamos perdiendo de vista lo que tiene que ver con la adoración genuina. Parte positiva que podemos sacar de esto es que hay muchas familias que se han dado cuenta de que el culto familiar es lo más importante. Por lo primero que tenemos que luchar es por nuestras familias. Dios, a pesar de él, siempre saca algo positivo, siempre saca cosas positivas para los que aman a Dios. Siempre las cosas le ayudan a bien. Cuando tú mencionas, Carlos Alfredo, de las estrategias, de la manera como se ha manejado el asunto, en cuanto a la poca tolerancia de los que guardan el sábado, pienso y me voy a tiempo atrás, cuando el emperador Constantino, aproximadamente en el 313, por esa fecha, él tomó la decisión de pertenecer al cristianismo, porque por más que perseguían a los cristianos, no había manera de arrancar de ellos lo que era la semilla de la verdad que había echado raíz en sus corazones. Vemos como él, inspirado por el diablo, penetró en la iglesia como si fuese cristiano para mezclar eh, con sus poderes, su influencia, el Estado, fue recibido, fue abrazado por parte de la iglesia, y esto tumbó lo que era la fe de los cristianos, porque al estar uniéndose con esta parte del Estado, dio cabida a que vengan doctrinas que tienen que ver con la idolatría y adoración a dioses falsos, lo que era adoración de imágenes y reliquias, y así poco a poco se fue intercambiando
el día que es el sello distintivo del pueblo de Dios, de lo que tiene que ver con guardar el día de reposo que Dios santificó, el día sábado, y fue colocándose el domingo poco a poco. Se fue igualando la función tanto del sábado como del domingo. Aparentemente al principio se respetaba lo que era eh, el derecho de los guardadores del sábado de aquel tiempo, pero de una manera u otra, poco a poco se fue interponiendo el día domingo como día de reposo. Primero se tomó y se le llamaba como día de recreo. Supuestamente el domingo, ok, se veía bastante bien, un día para recrearnos, como un día familiar, un día recreativo. Pero de una manera u otra se fueron tirando leyes que se fue quitando derecho tras derecho a los que guardan el sábado y se fueron poniendo leyes en aquella época que prácticamente dejó a los guardadores del sábado en una posición nuevamente de persecución. El Estado utilizado por la iglesia que estaba ya cayendo en la apostasía, comenzó a perseguir a aquellos que sí estaban firmemente cimentados en la verdad. Volvieron las persecuciones, volvieron muertes y desgraciadamente esto es algo que se va a repetir. Y el enemigo ahora tiene más experiencia, así que nosotros que vivimos en este tiempo del fin, debemos de estar bien santificados y prepararnos para la prueba que vendrá. Hasta aquí mi parte, mi hermano Carlos, y yo concluiría, por lo menos en esta primera entrega de este tema que es bastante amplio, porque hay muchas cosas que tocar en cuanto a lo que tiene que ver la pandemia y muchas estrategias que se están dando, y no sé con qué te gustaría concluir en este momento, qué mensaje, y espero también que estés con la disposición de volver a compartir la continuidad de este tema en este espacio de Atentos a su venida. Sí, siempre estamos dispuestos para presentar el mensaje de Dios. Lo que le exhorto a cada miembro, a cada líder de iglesia, es que puede estudiar la palabra de Dios. Es lo que hemos recomendado siempre, vamos a recomendar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la misma Biblia lo dice, presenta el camino para nosotros hacer las cosas correctas para andar por él. No es la voluntad de un hombre, no es la voluntad de un concilio, es la voluntad de la palabra de Dios. Cuando los concilios, no importa la religión que sea, se reúnen y desechan la palabra de Dios, no tienen razón de ser. Ahora, cuando los concilios se reúnen y levantan la Biblia en alto y sus verdades, entonces no hay ningún problema con obedecer. Así que yo creo que en estos últimos días hay algo que debe hacer tanto el líder como el miembro, es estudiar la palabra de Dios y aferrarse a ella, tal como lo hicieron los apóstoles. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mi Amén. exhortación final. Aunque eso cueste tu puesto o tu vida. Ser fiel aún hasta la muerte. Bueno, hermano Carlos Alfredo, te agradecemos una vez más y esperamos que Dios te pueda seguir bendiciendo a ti y a tu familia y que te siga preparando para que sigas predicando el mensaje para este tiempo del fin.